Buen día a todos, les habla Servando. El día de hoy vamos a tener una clase muy interesante sobre lo que es el cloaking y cómo empezar a hacer cloaking, eh, principalmente en este caso al anunciante. Pero bueno, vamos a ver cuáles son las ventajas y desventajas y por qué queremos hacer cloaking en general. Y ya poco a poco durante las siguientes clases veremos cómo hacer distintos tipos de cloaking en distintos tipos de redes de tráfico y para qué sirven, ¿no? Entonces, bueno, pues el cloaking simplemente es la ventaja, digamos, una ventaja competitiva que te permite esconder los datos o esconder la información de, de tus campañas. Ahora, ¿a quién le quieres esconder esta información? Hay muchas razones por las cuales quieres hacerlo, ¿no? Eh, y básicamente se la quieres esconder a todos, pero para definir bien, un poquito más claro a quién y por qué queremos hacerlo. Número uno, bueno, primero que nada queremos escondérselo a la competencia. ¿Por qué? Bueno, obviamente no queremos que nuestras campañas las vean otras personas porque, pues si las ven pueden copiarlas más fácil, ¿no? Entonces eso significa mayores bits, mayor gente corriendo la misma oferta y demás. Y en general, pues es competencia, entonces nosotros no queremos porque queremos que la campaña dure más. Entonces, esa es una de las razones principales por las cuales no queremos, ¿no? Número dos, ¿a quién más podríamos? A las fuentes de tráfico. En este caso, a fuentes de tráfico, ¿por qué? Bueno, aquí ya quedamos que era costos, duración de la campaña y demás los beneficios, ¿no? Pero en el caso de las fuentes de tráfico, lo que queremos esconder normalmente nos permite correr campañas, por ejemplo, más agresivas, landings no aprobadas tal vez, en algunos casos, no aprobadas, perdón. Y eso nos permite tener también una ventaja competitiva sobre los demás, ¿no? Entonces, no queremos que las fuentes de tráfico vean esto porque si no, pues nos pueden banear. Entonces, otra cosa importante, evitar baneos, ¿no? Y obviamente las fuentes de tráfico, entre más grandes son y más renombradas son, pues más tienen sistemas para evitar ese tipo de cloaking. Por ejemplo, en Facebook es imposible, ¿no? Simplemente imposible que tengas un cloaking que funcione para siempre. Simplemente tienes que saber que tu cuenta va a ser baneada en algún momento, ya sea que hayas gastado $100, $1000 o $5000, pero bueno, siempre va a haber ese riesgo de baneo y es imposible de evitar. Ahora, en otras fuentes más relajadas como Native o en Pop, tráfico Pop o push notifications, bueno, es un poquito más tranquilo, pero si estás corriendo campañas que igual no te permiten correr o que son muy agresivas, el cloaking aquí te va a servir a que dure más tu cuenta o simplemente a que nunca te banen. De hecho, en algunos casos yo he estado corriendo algunas campañas sin baneos literalmente por años, ¿no? Entonces, eso es otra razón por la cual quieres esconderlo de las fuentes de tráfico. Número tres, ¿de quién quieres esconderlo? De los anunciantes, que son los dueños de las ofertas, o, o bueno, al mismo tiempo de las redes CPA. Es decir, que no lo vea tu manager, que no lo vea el anunciante que es el dueño de la oferta, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Aquí por varias razones. Muchas veces competencia, porque los managers es muy fácil que simplemente agarren tu landing page, se la pasen a otra persona y le digan, mira, esta landing y esta oferta están funcionando, pruébalas. Y bueno, ya empiezas a tener problemas, ¿no? Competencia, igual por lo de landings agresivas. En este caso no porque la fuente de tráfico no las quiera, sino porque el anunciante no las quiere, ¿no? Por ejemplo, si estás promoviendo una oferta que dice ganaste un iPhone en la landing page y todavía no lo has ganado y la oferta no lo permite, no quieres pues que el anunciante lo vea, porque si lo ve te va a botar de la oferta. Entonces, igual, lo mismo, ¿no? Evitar competencia, landings agresivas y es una ventaja competitiva. Igual, baneos, ¿no? O lo que te puede pasar en estos casos con las redes o el anunciante es que no te paguen. Entonces, ya corres tu oferta, mandaste $1000 de tráfico y demás, generaste 1600, muy bien. Al momento de la hora te dice el manager que algo está mal, que corriste el landing que no estaba permitida o que el anunciante se enojó. Según ellos no les pagó, puede ser que les haya pagado, puede ser que no. Pero bueno, el punto es que no te llega el pago nunca, ¿no? Y te olvidas de todo eso, perdiste los 1600
completamente de tu costo de tráfico sin ganar nada. Entonces, bueno, esa es otra razón. Y bueno, finalmente, algo que voy a agregar aquí en el mismo número uno, que es competencia, podría ser también herramientas espía. Que en este caso, bueno, finalmente es competencia, ¿no? Entonces, básicamente estas son las tres partes principales que vas a querer eh, bloquear, ya sea por tener una ventaja competitiva, por evitar competencia y demás, para que la campaña te dure más, o simplemente para evitar baneos tanto de la parte de la fuente de tráfico, bien puede ser una red, tráfico pop, puede ser Facebook, puede ser AdWords, puede ser quien sea, o sino de los anunciantes y redes CPA, ¿no? En la mayoría de los casos deben de entender que las redes CPA, ellos siguen ciertas reglas, ¿no? Que les da el anunciante y obviamente ellos no quieren perder al anunciante y no quieren perder la oferta, entonces te van a decir cuáles son las reglas, pero en muchos casos te vas a dar cuenta que los managers, que finalmente lo que quieren es conseguir dinero y conversiones, porque les pagan por comisiones, al igual que a ti, pues sí quieren que corras esas landings agresivas y demás, pero lo que no quieren es que los cachen, entonces quieren asegurarse de que tú sepas hacer el cloaking correcto para que no vaya a haber ningún problema, ¿no? Entonces, una vez que ya ves que sí te están pagando y demás, bueno, ellos mismos ya saben que tal vez estás corriendo algo agresivo, pero prefieren hacerse, digamos, de la vista, simplemente ignorarlo y decir, no, pues yo no sé nada, y ellos no reciben la información, y bueno, finalmente el anunciante les paga, ¿no? Mientras no los cache, pues todo bien en ese aspecto. Entonces, eh, en cada una de las clases vamos a ver un poquito más a detalle esto del cloaking. En este caso vamos a ver eh, un poquito más a detalle el número 3 que es cloaking para anunciantes, y redes CPA, que es la parte más fácil en teoría que, que puede empezar a hacer el cloaking. Y en otras clases vamos a ver cómo hacer el cloaking para las fuentes de tráfico y también para un poquito lo que son las herramientas espía, dentro de lo que es posible, porque esta es la más difícil de hacer. Digamos que las fuentes de tráfico pues se dedican a venderte tráfico, ¿no? Y estas se dedican a recibir el tráfico y monetizarlo. Sin embargo, lo que son las herramientas espía es más complicado porque su modelo de negocio es principalmente descubrir las ofertas de la gente, ¿no? Las landing page, las ofertas y todo, y las campañas. Entonces, si su modelo principal de negocio es ese, ellos están luchando mucho por no quedarse fuera de negocio. Entonces, su objetivo principal es ese. Entonces, es lo más complicado, pero al menos ya con tener estas dos te permite correr más eh, ofertas de manera más agresiva y también en general, pues, tener menos competencia hasta cierto punto. Entonces, bueno, para los anunciantes de redes de CPA, lo importante en este caso es simplemente que las redes no reciba nada de información de dónde viene tu tráfico. Ahora bien, aquí hay dos cosas. Cuando estás haciendo, uno, link directo, esto es mucho más complicado porque lo que ellos reciben, ustedes saben, ¿no? Cómo funciona. Si tú tienes una página web, por ejemplo, que recibe tráfico orgánico o de Facebook o lo que sea que esté enviando tráfico a tu página, tú puedes instalar una herramienta de analítica como Google Analytics o cualquier tipo de herramienta y saber más o menos de dónde viene el tráfico. Al menos puedes saber si viene de Facebook, si viene de búsquedas. Si viene de búsquedas, puedes saber cuáles búsquedas son hasta cierto punto. Si viene de otras páginas que te están linkeando, tú lo puedes saber con casi cualquier herramienta. Entonces, eso es lo mismo que hacen las redes, ¿no? Y también que hacen los anunciantes. Entonces, bueno, cuando es con link directo, pues es mucho más fácil saberlo porque directamente desde la página web tú estás linkeando hacia la oferta de ellos. Entonces, esa es una. Y ellos pueden quitarte, digamos, si no les parece el sitio donde les estás enviando el tráfico, te pueden pausar la oferta o incluso pueden robarte digamos, tener esos datos y ellos mismos comprar el tráfico directamente y cortarte a ti, ¿no? Y la otra es si estás corriendo con landing page. Aquí, digamos que lo importante es que la competencia, ellos pueden verte o robar incluso tus sitios que son rentables, ¿no? Y en el caso de la landing page, bueno, es competencia igual, pero aquí más bien sería robarte tus landings, ¿no? Y pasárselo a los demás. O en todo caso,
que no les parezca si son muy agresivas, pausarte por por nivel de agresividad en tus creatividades, en tus landing page y demás. Entonces, cuando usas landing page es un poquito más fácil. Con link directo siempre hay un poco más de riesgo, pero finalmente la manera de hacerlo, de hacer el cloaking, entonces, normalmente aquí va con dos pasos. No son, de hecho, este es el menos complicado, entonces te lo permite hacer casi todo el tracker. Si es que estás utilizando un buen tracker, la mayoría hoy en día te lo permiten hacer, ¿no? Entonces, originalmente se usaba el famoso meta refresh, perdón, que lo que hace es borrar la información del referrer y mandarla vacía. Entonces, si antes eh, ellos veían que tu tráfico venía, por ejemplo, del sitio, no sé, cnnoticias.com, ahora ya lo único que ven es algo así como blank referrer, ¿no? Entonces viene en blanco, ellos no pueden saber de dónde viene. Sin embargo, este método ya no funciona muy bien. De hecho, no funciona bien con ciertos browsers y demás. Entonces, lo mejor es utilizar este otro método que es casi el mismo, pero es doble meta refresh. Ese meta refresh lo que hace es revisar, hacer el borrado de la información, de dónde proviene, y luego, una vez borrado eso, volver a cargarlo y volver a borrarlo y revisar si ya funcionó. Entonces ya tienes una doble entrada de para que puedas borrar esa información, ¿no? Entonces lo mismo, la network nada más recibe un referrer en blanco y en teoría no lo ve. Entonces ya con eso te evitas como el 98% de más o menos de las URLs de las que vas a enviar tráfico, porque con eso ya se borra. Ahora la desventaja de esto es que al meter un meta refresh o doble meta refresh pierdes un poquito de tiempo de carga entre la landing page o incluso del link directo de tu tracker hacia la oferta. Entonces ahí hay una pérdida de unos milisegundos, que en algunos casos te puede hacer que te baje un poquito la tasa de conversión, pero normalmente vale la pena para al momento pues, de estar escondiendo tus campañas. Es mejor eso a que tengas mayor conversión, pero que no puedas correr la oferta porque no te la aceptan o porque te pausan, ¿no? O no te pagan. Entonces siempre hay una pérdida ahí pequeña de eso. Sin embargo, con esto ya cubres como el 98% del tráfico en general, algo así. Pero hay veces que se filtra, ya sea porque el browser no funciona o porque hay redes que pueden todavía obtener información haciendo ciertas cosas o con cierto tipo de conexiones. Entonces, lo que les recomiendo aquí para cubrir ya con ese 100%, digamos, del tráfico es utilizar TLS o igual conocido como SSL. Entonces, esta es la tecnología básica que utilizan hoy en día casi todos los sistemas para asegurar un sitio con un certificado de seguridad de que no va a pasar la información de un lugar a otro. Este SSL o TLS, por ejemplo, en páginas de e-commerce, te garantiza hasta cierto punto que tú pones datos, por ejemplo, de una tarjeta y que cuando le des siguiente al momento de pagar, esos datos no se vayan a filtrar y se vayan a ir a la siguiente página o se vayan a ir a otro lado, ¿no? Que alguien te las vaya a robar. Entonces, SSL, con eso, te ayuda más o menos ya con eso a cubrir el 100% de tu tráfico. Entonces, si utilizas el Double Meta Refresh, la importancia del SSL es que tienes que pasar normalmente de un link que no tenga SSL a un link que sí tenga. Entonces tiene que ser, por ejemplo, no SSL, no, perdón, no SSL, que pase a uno de SSL o viceversa. Simplemente que sea un sitio de SSL a uno que sea no SSL. Entonces en tu tracker, eh, normalmente cuando compras tráfico de las páginas web, la mayoría todavía no tienen SSL, aunque algunas, esto estoy hablando de páginas que vienen como de media buys tipo PPB o POP o Redirect y demás, ¿no? Obviamente cuando ya vienes de una página como, por ejemplo, si compras tráfico en Outbrain o en Facebook, obviamente ya eso viene encriptado, entonces ahí la ventaja sería utilizar una landing page que no, tal vez no tenga el SSL, o finalmente muchas veces lo que tú puedes hacer es ver que la oferta de la network que estás utilizando, puedes verificar si tienen SSL o no en el link.
y ahí ya te das cuenta de si puedes hacer el cambio. Entonces, por ejemplo, digamos que el tracker, digamos que compras tráfico en Pop-Ads, ¿no? Pop-Ads viene de tal vez de no SSL. Después entra tu tracker. Tu tracker puede o no tenerlo. Digamos que no lo tiene, entonces igual no SSL. Después viene la landing page. Es así, esa tú tienes el control total de la landing page. Entonces aquí le instalas el SSL a la landing page para que cargue con SSL. Y finalmente va a la oferta. Y esta de nuevo va, la mayoría como toda la mayoría de las ofertas CPA, no SSL. Entonces aquí ya hubo un cambio de no SSL a SSL y luego de regreso a no SSL. Se borró ya la información tanto digamos, de la fuente de tráfico a tu landing page y luego de la landing page a la oferta. Entonces es muy difícil que ya llegue información a la red de tanto de la fuente de tráfico como de tu landing page. Y ya con eso y con el double meta refresh activado, con eso ya lo tienes. Entonces, para activar el double meta refresh en volume, simplemente te vas a los settings, a los ajustes, agregas un segundo dominio y le pones activar y listo. Es cuestión de nada, te tomas un minuto en hacerlo con un segundo dominio y listo, ¿no? Entonces aquí el dominio que se usa para el double meta refresh tiene que ser uno distinto al dominio original con el que estás traqueando y también de preferencia uno distinto al de tu landing page. Pero de ahí en fuera, muy sencillo de activar. Con eso y con el SSL tienes para eso. Entonces, el SSL, originalmente mucha gente se preocupa porque cargaba más lento también. Entonces, al activar el SSL, igual tenías unas milésimas de segundo de que se tardaba un poquito más en cargar la página siguiente. Y eso y con el double meta refresh era más, pues todavía más tiempo, ¿no? Entonces, mucha gente decía que perdía más tasa de conversión en sus campañas. Sin embargo, si utilizan el SSL, eh, lo que pueden hacer es nada más usar la versión HTTP2 con SSL y esa es mucho más rápida. Esa es ya casi igual de rápida que la original y yo ya no veo cambios entre esa y sin utilizar el certificado. Entonces es muy rápida, la pueden usar sin problemas, lo activan y con eso tienen. Entonces el SSL va a depender mucho de dónde tengan sus landing page. Si las tienen en un servidor que ya tiene cPanel o WHM, pueden pedirse los que los activen gratis, porque de hecho el SSL ya va a ser un requisito casi para Google Chrome me parece que en julio, entonces, bueno, llevan anunciando eso desde hace más de un año, entonces quién sabe cuándo lo vayan a activar finalmente, pero ya tienen como 2 o 3 años amenazando que el SSL es muy importante y que van a mostrar las páginas que no tengan SSL como no seguras. Lo cual obviamente si entra una persona a tu landing page y si le sale un letrero rojo que dice no seguro, pues va a ser mucho menos probable que convierta, ¿no? Que vaya a la oferta de ahí. Entonces ya mejor activen las por default siempre HTTP2 con SSL y listo, se olvidan de problemas. En algunos casos les llegan a cobrar por activar el SSL en algunas empresas, pero la mayoría me parece que utiliza ya Let's Encrypt si es una empresa decente de hosting para activar eso. Entonces, hay algunas que son decentes, pero les quieren cobrar de todos modos, ¿no? Entonces, si no saben cómo activarlo, pueden utilizar Let's Encrypt. Hay muchos tutoriales en Google para hacerlo. Y bueno, si no saben cómo hacerlo de todos modos, con Let's Encrypt y HTTP2, déjenme un comentario y tal vez hago una clase al respecto, ¿no? Porque es una temática muy importante. Tanto el cloaking como, en general, yo ya utilizo SSL para todas mis landing page. Tanto para hacer el cloaking como para evitar problemas después con Google. Y además de usar el SSL te ayuda muchísimo también a darte mejor, eh, digamos, reputación y evitar problemas de baneo. Por ejemplo, al momento de estar corriendo en tráfico en Native o en Facebook y Google, sobre todo. Entonces, simplemente ya es algo que deberían de utilizar. Entonces, bueno, hasta aquí dejamos eso. Entonces, aquí ya vimos lo que es el cloaking más que nada para los anunciantes y las redes CPA. Simplemente cuestión de poner el meta refresh, el double meta refresh más bien. Con eso, como el 98% de tu tráfico queda asegurado de que no se va a filtrar, pero como se puede filtrar un poco utilizando el SSL, haciendo los cambios entre una y otra, con eso ya cubres el 100% básicamente, ¿no? Ya tengo años que no me dice una red, oye, se está filtrando tu landing page o oye, te encontramos que esta landing page
no te permitimos correrla porque nos llegó la información de tus URL, ¿no? Entonces, ya con esa combinación, creo que tiene más de 2 años que alguna red me dice algo así, entonces queda bastante seguro. Entonces, bueno, en otra clase veremos más a fondo. Continuamos con esto, de cómo hacer el cloaking hacia las fuentes de tráfico y también en general para evitar competencia. O si tienen dudas, me dejan un comentario abajo y los veo en la próxima clase. Hasta luego.